A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al día 31 de marzo del año 2023, viernes, para más detalles. Se llama Durante los años por venir, mucho se hablará de la semana que termina. Y como diría Jack el Destripador, vamos a ir por partes. El primer acontecimiento, que es una verdadera tragedia del que sucedió esta semana, es la tragedia en Ciudad Juárez. Ahí se ha juntado la abulia, la corrupción, el desprecio del gobernante por la vida, no solo de los mexicanos, sino de los migrantes, aquellos que dijo al principio de su gobierno que les iba a dar trabajo, servicio de salud, escuela, trabajo, etcétera, etcétera, y así les hizo. Hoy, las decisiones equivocadas tomadas por esta administración y ejecutadas por el secretario de Hacienda en turno, que, permítanme, se me fue el estornudo, pero bueno, ni modo. Eso de reducirle a todas las áreas de la estructura del sector público federal, reducirles hasta dejarlo en los huesos para tirarlo en los proyectos que no tienen sentido alguno, como es Dos Bocas, Tren Maya, el AIFA, el Chaifa y todas las tonterías de López Obrador, dejó al Instituto Nacional de Migración en los puros huesos, donde el trato a los migrantes no era de seres humanos, era casi de ganado, encerrados, en condiciones, deje usted la insalubridad, el peligro, sin las instalaciones mínimas, ventilación, extinguidores, etcétera, etcétera. Instalaciones que no eran para hacer una cárcel de migrantes. Eso lo vimos, y 39 migrantes centroamericanos y algunos de otros países fallecieron. Para ser claros, fueron prácticamente asesinados. Hay por ahí, se va descubriendo cosas del contraalmirante, no recuerdo su nombre, pero ese es su grado en la estructura de la Marina Armada de México. Él es el responsable en el estado, en Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración, es su delegado. En un determinado momento, cuando empezó este problema, habla él, ya sea a una llamada que le hizo uno de los encargados, o él llamó porque se enteró por otras vías, y le dijo: deja salir a las mujeres, pero a los otros no los dejes salir, hay que se queden, porque si los dejas salir, acusaría a ti de evasión de preso. Entonces el otro encierra y cuando arrecia el fuego se pelan. Había ahí en este albergue, que no es albergue, ni es cárcel porque no tiene las protecciones y la seguridad de una cárcel, era una bodega. No tenía ventilación, etcétera, lo que guste usted. Ha visto las imágenes seguramente más veces que yo. Ese es el juicio, esa es vamos a decir, la visión que tiene este contraalmirante y la estructura de este gobierno frente a los migrantes. Agréguele a eso esta posición ante los norteamericanos que nos ha dejado sin fuerza para negociar una salida más digna para los migrantes, ¿verdad? De tal manera que lo presenciamos o lo que vimos fue una muerte anunciada o una tragedia anunciada, la cual no se va a resolver cerrando ese centro de detención, como anunció esta pobre señora, que me da una tristeza verla, aunque no sabe ni dónde está parada. Como el gobierno no quiere exhibir al Rotoplas Ebrard y al Florero del Edén, la manda a ella. Y lo primero que dice: eso que pasó es imperdonable. ¿Pero qué significa eso?
Habrá cosas que pasen, tragedias, pero que sí se pueden perdonar. Pero esta no se puede perdonar. ¿Por qué? En toda sociedad civilizada, y vamos a aceptar que México sea eso, cuando suceden estas cosas, no es un problema de perdón o no perdón, es aplicar la ley. Y en esa aplicación de la ley, la única instancia que puede otorgar el perdón o absolver es la autoridad judicial, no es el Ejecutivo. La responsabilidad del Ejecutivo es investigar lo que pasó, elaborar las carpetas de investigación que sean necesarias y entregarlas a la autoridad judicial. Pero no andar expresando adjetivos, eso que sucedió es imperdonable. Pues sí, pero ¿quiénes serían a los que no les podríamos o no deberíamos otorgarles un perdón? ¿A Ebrard y al florero del Edén, por ejemplo? ¿O al contraalmirante? ¿O a los empleados a los que ya los tienen refundidos en el bote y ya les iniciaron proceso? Los vincularon a proceso. Es decir, es una tragedia por donde quiera que se lo vea esto. Y el presidente habla en la mañanera correspondiente, el martes, habla 2 o 3 minutos del tema. Y posteriormente lo hace a un lado y ya se pone a reír con su risita de casi retrasado mental. Y luego dice, yo no me voy a meter, y esto, y me llegará, y les pedí que averiguaran, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué va a pasar? Pues quizá Francisco Garduño en un mes, 2 meses, lo cambien a otra área. A estas personas que están ya sometidas a prisión, pues quizá sus abogados los defiendan y puedan salir libres o con fianza, etcétera, etcétera. Pero la situación de hacinamiento, de nulas condiciones de seguridad, de dignidad humana, no las vamos a tener. ¿Por qué? Porque López está aferrado a que peso que haya por ahí va a Dos Bocas y va a Tren Maya. Ese es el mal de origen de esto. Y segundo, el nulo respeto de la vida humana de un personaje que algunas gentes se enojan, personas se enojan cuando yo digo que es un ser miserable. No encuentro otro adjetivo que endilgarle. Muy bien. Así empezó la semana, así ha seguido hasta la fecha. Morena en el Senado de la República bloquearon con los números que tienen, que les dio la elección desde el 18, que compareciere ante la Cámara de Senadores los 2 secretarios que son los responsables, uno de la coordinación, la comunicación, etcétera, que es el Rotoplas Ebrard, y el otro porque de él dependen los centros del Instituto Nacional de Migración, que es el florero del Edén. Nada. Pero que vaya Garduño, órale, pues que vaya Garduño. Como diciendo, no obtuvieron el premio mayor, pero ahí les va un reintegro, ahí va Garduño. La verdad es que poco a poco irá saliendo la verdad de lo que sucedió. Pero no esperen un milagro. Mejor entendamos lo que es este gobierno para perdonar el sí, para justificar y proteger, blindar, dirían algunos, a los suyos, en este caso, al florero del Edén y al tinaco Rotoplas Ebrard. Luego teníamos la expectativa de la integración, la nueva integración del Consejo General del INE. 11 integrantes, de los cuales 4 terminan su encargo este 3 de abril. Muy bien. Hay un procedimiento establecido desde que llegan como consecuencia de la convocatoria cientos de interesados y se van depurando hasta quedar 20. 4 quintetas, porque son 4 consejeros a sustituir. Hay una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estableció y le ordenó a la Cámara de Diputados que una de esas quintetas
fuere de puras mujeres y que de ahí saldría el nuevo presidente del Consejo General o la nueva presidente o la presidente, porque es la primera, del Consejo General del INE. Entonces ahí el señor Mier, el siervo mayor con S en Cámara de Diputados, no, lo vamos a hacer porque queremos, pero no porque nos diga una bola de babosadas. Pero el hecho es que de las 4 quintetas, una estaba integrada con 5 damas. Muy bien. Y ahí es donde se centró la diferencia o la pugna o la lucha política entre Morena y los suyos y la oposición. Los 3 partidos, PRI, PAN, PRD, y por allá Movimiento Ciudadano subió a la tribuna a su representante, no estoy de acuerdo con este procedimiento, pero péguele y ahí se ven, y se salió. Y se salieron los de Movimiento Ciudadano. Muy bien. Empiezan las disque negociaciones y Morena, por supuesto por instrucciones del bulto López Obrador, nunca estuvieron dispuestos a aceptar negociar. ¿Negociar qué? Primero, que no debería ser por ningún motivo esta señora alcalde Luján. Primero, por su cercanía total con el gobierno de Morena y tercero, por su inexperiencia en materia electoral. Esa fue la piedra de la discordia. Y se negaron, bien. La misma Constitución establece el siguiente paso: un proceso de insaculación. Es decir, poner una urna, poner las 20 papeletas o las 5 en cada caso y sacar una. Muy bien. Yo no sé si tuvieron que traer una mano santa, si le hablaron al arzobispo privado, al doctor Carlos Aguiar Retes, para que les mandara a alguien con una mano santa, porque de los que están ahí en la Cámara de Diputados no hay ninguna mano santa. Ninguna. No sé cómo lo hicieron, se pusieron un guante o alguna cosa así. Muy bien. Entonces intentó Morena en el último momento negociar con el PAN. Oye, te ofrezco 2 de las 4 posiciones, 2 de las 4, pero tú apoyas a Ugalde y no sé qué más. Y el PAN les dijo, ténguele. Luego van con el PRI y les dice, oye, te ofrezco que tú esto y por acá, y les dijo, no, pues convence primero a aquellos. Le dice, yo no voy a romper la alianza, va por México. Van con el PRD, ténguele. No hubo acuerdo, que era lo que se esperaba. Se llega a la insaculación. Y ahí es donde viene lo interesante del asunto. Primero, ¿qué tan débil y qué tan atrasada es nuestra democracia? Que tuvimos que recurrir al azar para nominar los 4 puestos que faltan o que serán los nuevos en la institución democrática más importante del país, el INE. O sea, ni siquiera la clase política puede ponerse de acuerdo en eso. ¿Todo por qué? Por la soberbia del presidente de imponer a esta joven Ugalde al frente del INE. Porque quiere mangonear al INE, quiere acabar con él. Porque piensa que si el INE sigue como está, van a perder las elecciones. No, van a perder las elecciones porque el ciudadano no los va a apoyar. Pero no porque si esté alguien así en el INE. Muy bien, se llega a la insaculación. En 3 de las quintetas, en 3, hay personajes con mayor o menor experiencia en materia electoral. Por ahí alguno con unas ligas ahí medio difusas con el PAN y otros con Morena, otros con el secretario de Gobernación, pero esos eran, dijéramos, los que no eran el problema. El problema fue la quinteta donde estaba la señorita o señora Ugalde Luján. Y qué curioso, pues, que estos morenistas esperaban un milagro probabilístico. Aquellos que estén familiarizados
con la probabilidad, sabrán que la probabilidad de que saliera en la papeleta seleccionada fuera la de la señora alcalde Luján era del 20% o 0.2. La probabilidad se mide, 1.0 es la certeza total y 0 es la incertidumbre total, vamos a decirlo. Entonces, tenemos 5 posibilidades, porque es una quinteta, y la probabilidad de seleccionar la de Ugalde era un quinto, 1 entre 5, es decir, el 20%. Entonces los morenistas deberían haber entendido desde un principio que la probabilidad estaba en contra de ellos, porque la probabilidad era del 80% que fuera algún otro. Y lo que son las cosas, la papeleta que sale es la de la licenciada Tadei, sonorense para más señas, que tiene experiencia electoral. Fue presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Sonora y ha estado en esos puestos. Entonces, conoce la materia. Algunos señalan, particularmente el PAN, que dice que no, porque está muy cerca de Morena, de Tadei, allá el inútil aquel allá en Sonora. Sin embargo, preguntando yo con amigos que conocen a esta familia de lejos, porque no es muy recomendable, entonces me dicen que no hay una relación estrecha, así, muy estrecha. Pero me dicen, bueno, pues es Tadei, efectivamente, es prima del delegado súper especial, etcétera, es tía del que dirige una empresa que no existe, Litiomex, pero bueno, ella es la elegida. Me dijeron también que no es una mujer débil de carácter, es decir, cabría esperar, es el condicional, es un deseo, cabría esperar un desempeño más cercano a la ley que a la voluntad de López. Entonces, los otros 3, como dije, entre chico y grande, serían aceptables. Pero ¿qué pasaría aquí? Tenemos 7 que son los que permanecen de los 11. El INE es un organismo dirigido de manera colegiada, es decir, las decisiones importantes no las toma quien funge como presidente del Consejo General. Se toman colegiadamente, es decir, entre los 11 integrantes. Hay 7 que han manifestado su rechazo a la visión, conductas y modos del bulto de dirigirse al INE, al Consejo General del INE y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los 7 solamente necesitan uno de los 4 para echar abajo cualquier cosa que pretendiera López Obrador, porque con esos 8 lo otro chupó faros. Pero López Obrador, en el caso de que los 4 votaran, estuvieran a su favor, necesitaría 4 de 7, lo cual está más difícil. Quiere decir que el presidente, aparte de ser exhibido como un ser inhumano, miserable y ruin, con el caso de la tragedia de Ciudad Juárez, ha sido derrotado también en la integración del nuevo Consejo General del INE. Esas 2 derrotas en una misma semana pintan un panorama sumamente difícil para el presidente de la República. Las consecuencias de ambos hechos, la tragedia y la nueva integración, van a definir en mucho, primero, la percepción que tengan los ciudadanos, no de los países de origen de esas personas que fallecieron, sino de los mismos mexicanos. Nadie puede permanecer al margen de esa tragedia. En esas condiciones, pues, el presidente debería estar preocupado por ese hecho. Y en el caso de la integración del INE, hay una experiencia muy interesante. Veamos primero
los 4 ministros de la Suprema Corte que le tocó proponer él al Senado, que allá son tercias. De los 4, dice él que 2 le salieron malos. ¿Por qué? Porque no se pliegan a sus designios. Y la Suprema Corte tiene también 11 integrantes el Pleno. Y hoy ahorita López, para todo fin práctico, solamente tiene seguros 2 votos. El de la plagiaria Yasmín Esquivel, esposa de uno de los constructores favoritos y cercanos a López, del ingeniero Riobó, y la señora doctora Loreta Ortiz, esposa del director o jefe de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Entonces aquellos se quejan a veces de es que está cercana al PAN o al PRI o al PRD, y ellos tienen a una ministra que es la esposa de este señor de la FEPADE. En esas condiciones, pues, durante lo que resta de este año y durante el medio año del 24, de enero a junio, cuando se celebra la elección o el proceso electoral, todo el mundo va a estar atento a lo que pase y se decida en el Consejo General del INE. Y todo parece indicar que el presidente será derrotado en sus intentos. Sin reforma electoral, sin plan B y sin la nueva integración a su favor del INE, vamos a tener un proceso electoral donde la única herramienta que le quedaría, y eso está sujeto a la decisión de la Suprema Corte, es recortarle en el presupuesto del 2024 los recursos de una manera casi criminal al INE. Pero ahí cabe la presentación de una controversia constitucional que, por razones obvias, la Suprema Corte tendría que resolver a la brevedad. De tal manera, pues, que al presidente las cosas no le han salido y se le han acumulado derrota tras derrota. Y esto posiblemente lo tenga en esta situación de salud, de riesgo, etc. Esto que pasó en Ciudad Juárez hoy exhibe, yo no sé si llamarlo cobardía o el desprecio por la vida humana por parte de López Obrador. ¿Qué perdía él reuniéndose con los familiares de las víctimas? Que iban a decir que sí, pero enfréntalos, hombre, porque finalmente la responsabilidad es de tu gobierno. No puedes vivir eludiendo tu responsabilidad toda la vida. Sin embargo, él piensa que sí puede hacerlo. ¿Qué tenemos además? Bueno, acaba de dar a conocer la Secretaría de Hacienda un documento que es exigencia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 42, que dice, ahorita les voy a decir, que Hacienda debe entregar a más tardar el último día de marzo algo que se llama precriterios. Hay un documento que se entrega a más tardar el 8 de septiembre que se llama Criterios Generales de Política Económica y Social. Tomando en cuenta lo cambiante de la situación económica mundial y política, se consideró correcto y útil que la Secretaría de Hacienda, faltando 6 meses para la entrega de los criterios, elaborara un documento que tuviera una explicación detallada sobre el estado que guarda la administración frente a la incertidumbre internacional y algún ajuste a las proyecciones hechas y aprobadas por el Congreso el año pasado. Muy bien, a eso se le llama precriterios. Y ahí esta gente de Hacienda piensa que proyectando una tasa irrealizable que no se va a cumplir, piensan que de esa manera van a generar confianza. No. Mientras que ellos dicen que el crecimiento real del 23 para el Producto Interno Bruto va a ser el 3%
y todavía no alcanzan a definir lo que llaman ellos la tasa puntual. Resulta que los especialistas consultados por Banamex cada quincena, para el 2023 tienen un crecimiento promedio del 1.3 y una proyección máxima del 1.9 y una mínima del 0.8%. En consecuencia, pues, este 3% no pasa de ser una ilusión por parte de la Secretaría de Hacienda, pensando en que esto no tendrá efecto alguno. Pero bueno, pero ahí le va otro elemento. En la publicación mensual que edita Hacienda sobre las finanzas públicas y deuda pública, hoy se da a conocer, y en su página 66, ahí viene este cuadro que se llama Saldos de la deuda del sector público federal. Aquí se lo muestro. Aquí está el título. Saldos de la deuda pública del sector público federal. Ahí lo puede ver usted. Muy bien. Y aquí nos dice que la deuda a febrero del 2023, la deuda total neta del sector público federal es de 14 billones de pesos, 14 billones 58 mil millones de pesos. 14 billones 58 mil millones de pesos. ¿Por qué les doy esta cifra? Porque cuando el presidente Peña entregó en noviembre del 2018 la deuda, este mismo indicador, la deuda neta del sector público federal, fue, si no estoy equivocado, 10.4 o 10.8 billones de pesos. Muy bien, vamos a suponer que sean 10.8, que hubieran sido 10.8. Si le restamos a 14 billones 58 mil millones 10 billones 800 mil millones, eso significa que la deuda ha crecido en estos, vamos a decir, cuatro años, 3 meses, sería 14,058 menos 10.8, sería 3.3 billones de pesos. 3.3 billones de pesos. 3.3 billones de pesos. 3.3 billones de pesos equivale a prácticamente ahorita les voy a decir, el 30% de la deuda que tenía el sector público federal neta en noviembre del 2018. Y todavía estos se solazan diciendo que no han contratado deuda. Es un absurdo esto. Los números son, ustedes pueden ver aquí, Hacienda. O sea, estos no son otros datos, son los únicos datos que hay sobre la deuda del sector público federal. Y así podría darles más elementos de lo que contiene este documento. No tiene caso, porque la actitud de este gobierno es, tengo otros datos. Es que vamos bien, muy bien y requete bien. No, ni vamos bien, muy bien y requete bien, y no hay otros datos. En esas condiciones, pues, los dos hechos que he relatado, que es la tragedia en Ciudad Juárez y la nueva composición del Consejo General del INE, darán mucho de qué hablar durante mucho tiempo. Es más, quizá en los próximos años se hable de estos dos temas, de estas dos cosas, de la tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez y de la nueva composición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y a medida que vayan acumulándose los días, va a ser más evidente la quiebra de este gobierno, el desastre de este gobierno. Y por último tema, aquí en la parte editorial, quiero decirles a ustedes que el domingo a las 12 de la noche, con un segundo, comienza
las campañas tanto en Coahuila como en el Estado de México. Repito, el lunes que viene al 1 segundo o el domingo a las 12 de la noche más 1 segundo, empiezan las campañas. Los ojos de los analistas, etcétera, están puestos en el Estado de México. Por razones obvias, 12.500.000 electores, casi 16 millones, 15 millones y medio de ciudadanos, hace que sea una elección crítica. Coahuila tiene menos, pero es igualmente importante, porque como pienso, es mi opinión, que va a ganar el gobierno en turno, el PRI, y la alianza Va por México porque está integrada en los dos procesos es la alianza Va por México la que está compitiendo. Es importante también Coahuila porque nunca la ha gobernado el PAN. Son los dos estados que le quedan al PRI. Ahora bien, ni la oposición no ha gobernado ahí. Muy bien. O creo que sí, ya hubo un gobierno del PAN. Reconozco mi error y le ofrezco una disculpa. Creo que fue el político panista, el señor que fue diputado federal, me acuerdo, Cermeño. Creo que él fue. Pero ahorita son los dos gobiernos que tienen. Muy bien. Pero en el Estado de México, por los números, por la cantidad de votos potenciales, 12 millones y medio de electores, la elección del Estado de México es crítica para las dos coaliciones, porque acá es candidatura común y es la coalición Juntos Haremos Historia, y por acá es un candidato de la Alianza Va por México. Para ambos grupos de partidos o para ambas tercias de partidos, es fundamental la victoria en el Estado de México. Si bien el que ganare esa elección no estaría asegurando la victoria en la presidencia de la República y controlar el Congreso de la Unión, pero sí ayudaría mucho. Primero, porque habría demostrado capacidad para derrotar a Morena en el Estado de México, y segundo, habría formado un ejército de cuadros político-electorales probados ya en una elección de la magnitud del Estado de México. Y tercero, estaría imbuida de un espíritu de triunfo, no de triunfalismo, sino un espíritu positivo para lanzarse a buscar la victoria en el 24. De ahí, pues, que todos aquellos que estemos conscientes de la tragedia que es este gobierno, debemos, en el caso de los que sean electores en el Estado de México, deben votar, salir a votar y votar por la opción que garantice el mejor futuro para el Estado de México. Y esa candidatura no es otra que la señora Alejandra del Moral. Si nosotros comparamos las dos candidaturas, voy a recordar primero un símil. No sé cuántos de ustedes sean aficionados al box. Antes, o todavía, en una competencia por el campeonato mundial, después de la ceremonia del peso, se salían en los periódicos. En el medio venía el indicador, alcance de los brazos, peso, bíceps, etcétera, y luego venía la foto de cada uno y ahí se comparaba qué largo tenía el brazo ¿por qué es importante? Porque eso le ayudaría a golpear con el jab a su contrincante y estar un poco más lejos, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Si tiene un punch, sus bíceps, etcétera, pues eso quiere decir que el trancazo sería de pronóstico reservado. Muy bien. Si nosotros hacemos una comparación, en este caso de Delfina Gómez y Alejandra del Moral, pero en diferentes aspectos o factores. Primero, experiencia como servidor público. Ahí es nocaut técnico.
La señora Alejandra del Moral tiene una cartera de servicios en el sector público de primera calidad, de primera calidad. Ha sido legisladora, ha sido funcionaria, dirigente de partido, presidente municipal en Cuautitlán Izcalli, etcétera, etcétera. Tiene una sólida carrera, no solo como parlamentaria, sino también como servidora pública y dirigente de partido, ella. Ahora veamos en el caso de Delfina Gómez. Su paso por el sector público federal fue fugaz. Una parte que más bien fue para protegerla cuando le probaron los delitos cometidos en el gobierno municipal de Texcoco, de tal manera que hace la investigación el INE, le pasa como marca la ley sus hallazgos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí ratifican que Delfina Gómez es una delincuente electoral. Y eso se lo envía a la FEPADE y como es una dependencia del Ejecutivo, ahí la protegen y está durmiendo el sueño de los injustos. Pero fue presidente municipal en Texcoco, donde les quitaba parte del sueldo a sus empleados por un monto alrededor de 12 millones de pesos. Probado todo hasta los centavos. Senadora de la República, pero nunca ha estado ahí prácticamente. Y pasó sin pena ni gloria ahí. Entonces, comparando cualidades, factores de los dos, no hay duda que la mejor opción para el Estado de México sería la señora Alejandra del Moral. Pero la mejor decisión es la suya. Ciudadano que vive en el Estado de México. El papel de los sectores medios de la población en el Estado de México va a ser crítico. El papel a jugar. ¿Por qué? Porque el Estado de México es una entidad industrial donde tiene inversiones prácticamente de las empresas más grandes del mundo en materia automotriz, materia química, etcétera. Tiene una oferta educativa de primera, tiene alianzas de inversionistas mexicanos, empresarios mexicanos, no solo del Estado de México, sino de otras partes del país, que tienen ahí sus operaciones y con empresas extranjeras. De ahí que el Estado de México requiera a alguien que sepa moverse en ese ambiente, que haya tenido experiencia en la administración. Ella ha ocupado 2 o 3 carteras en el Estado de México, fue directora del Bansefi, del banco que era del Ahorro Nacional, etcétera. Es una funcionaria formada que tiene una capacidad de comunicación de primera. Entonces, por eso digo, haciéndole como los boxeadores, pero finalmente usted es el que debe decidir. Por eso es importante, dadas las cualidades del Estado de México como espacio económico, de esas personas de la clase media y quizá entre los 30 y los 50, 55 años, es el sector que debe salir a votar para defender lo que se ha construido y para darle continuidad y todavía sentar las bases, mejores bases para un mejor futuro. Ahora bien, el Estado de México es un estado muy interesante desde el punto de vista electoral. Esto tiene que ver con las disque encuestas que aparecen y de repente dicen, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? La metodología se entrevistó a 1,500 personas, pero no le dicen a usted de dónde son esas 1,500 personas, esos 1,500 ciudadanos. ¿Y por qué es importante eso? Mire, el Estado de México tiene varias regiones muy diferentes entre sí. No todo es el cordón azul, el cinturón azul. No todo es la parte oriente, Ecatepec, Chalco, Los Reyes, etcétera. No todo es Toluca, no todo es Metepec, el Paseo Toyocán.
No todo es la parte más campesina que colinda con Guerrero. Es decir, el Estado de México, por historia, tiene varias regiones perfectamente definidas frente al resto de las otras. De ahí, pues, que si esa encuesta que se publicita no incluye haber consultado a ciudadanos de acuerdo con la metodología adecuada para tener una muestra robusta, a todos, a ciudadanos de todas esas regiones, esas encuestas no sirven para nada. Y otro punto que vale la pena señalar, no hay campañas todavía. Van a empezar este lunes. Van a empezar este lunes. Tenemos, ahorita estamos, que son aquí ya las 8:20 de la noche. Muy bien, 20 horas. A mañana sábado a las 20 horas es un día, al domingo es otro día, ¿verdad? Y unas cuantitas horas para que sean las 12 con un segundo. O vamos a decir, dentro de 2 días en la noche, a las 12 de la noche, empiezan las campañas. Y las primeras encuestas, los primeros sondeos en cuanto a intención de voto se refiere, se sabrán, no sé, 2 o 3 semanas después. Ahora, es una campaña corta, 2 meses. Será una campaña muy intensa y ahí es donde se va a medir el jalón, el arrastre que tenga cada una de las candidatas que están compitiendo. Por eso es importante que estemos atentos a lo que va a pasar en el Estado de México. Aun cuando usted no vote ahí, debe estar atento por el impacto que va a tener en la elección presidencial del año 2024. Suerte, pues, y espero que la decisión que usted tome respecto a la emisión de su voto sea la correcta. Y seguiremos platicando de este tema en los próximos 2 meses por la importancia, por lo crítico del proceso electoral en el Estado de México. Aquí termina la sección editorial. A ver. Cermeño no ganó la gubernatura. No ganó la gubernatura. Don Fernando Cermeño no perdió. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, quiere decir que todavía no ha habido gobernador de otro partido. Puros del PRI. ¿Perdón? Puros del PRI. Perfectamente. Muy bien. Entonces, no estaba errado, estaba en lo correcto. Creo que después don Fernando sí ganó la presidencia municipal de Torreón. Creo que sí fue presidente municipal de Torreón y luego creo que fue, o antes había sido embajador en España. Él fue diputado, senador, una persona con una gran experiencia también en el sector público. Muy bien, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 31 de marzo del año 2023.